Bueno, hola a todos, yo soy Rafael Torres del grupo 1, les voy a mostrar la solución al problema 3. Entonces, empezamos con dos gases, un gas monotómico ideal y un fluido Van der Waals con constante 3 medios. Y los metemos en dos contenedores de volúmenes B1 y B2, cada uno por separado. Y el gas ideal está a temperatura T1, el fluido Van der Waals está a temperatura T2. Entonces, lo que se quiere es llevar el gas ideal a la temperatura del fluido Van der Waals, manteniendo la energía total constante. Entonces, nos preguntan cuál es la temperatura final del fluido Van der Waals. Y luego nos preguntan qué restricciones aplican sobre los parámetros, si existe un motor que pueda hacer este proceso. Eh, bueno, se asume que no hay ningún sistema externo en el proceso. Entonces, explicación conceptual. Entonces, ¿qué es un fluido de Van der Waals? Es una generalización del gas ideal. Que va a tomar en cuenta cosas que no tiene el gas ideal. Entonces, en el gas ideal tenemos que que las moléculas son puntuales, mientras que en el fluido Van der Waals se va a tener en cuenta el volumen que ocupan las moléculas. Y también vamos a tener interacciones entre las moléculas. En el gas ideal no se asume que las moléculas interactúen, pero para el fluido Van der Waals se añade un término que indica que las moléculas están interactuando. Entonces quedan cuenta de incrementos en la presión. Bueno, entonces, ¿qué vamos a necesitar en este problema? Vamos a necesitar que la energía interna va a ser constante. Entonces, los cambios en el cambio de la energía interna, que es el cambio en la energía interna del gas 1 más el cambio en la energía interna del gas 2 debe ser igual a 0, lo que nos indica que todo incremento en la energía interna de un gas debe compensarse por una disminución de la energía interna del otro gas. Entonces, pues como tenemos que los fluidos están, pues los volúmenes están fijos, entonces no vamos a tener que el trabajo que haga un gas sobre el otro va a ser pues también cero, el trabajo que van a hacer los gases va a ser también nulo. Y como pues no hay transferencia de materia, pues el trabajo químico pues tampoco va a haber trabajo químico. Entonces, lo único que vamos a tener que tener en cuenta después de hacer de la condición del tau igual a 0 es usar la segunda ley de la termodinámica. Decimos que para que el proceso sea, pues si hay algún motor que pueda hacer este proceso, pues debe tener que el cambio en entropía es mayor o igual que 0. Entonces vamos desarrollando esto, entonces partimos de la ecuación para la energía interna de un gas monotómico, la pasamos a su forma molar y tomamos la ecuación de estado respecto a presión. La ecuación de estado del gas ideal y luego pues sabemos que la entropía molar de un gas ideal tiene esta forma. Y bueno, hacemos lo mismo por gas Van der Waals. Tenemos esta relación. Entonces, pues de ahí podemos sacar la energía interna molar. Y la ecuación de estado con las correcciones que les dijimos. Esta es la que representa las moléculas ocupan un volumen y las moléculas interactúan entre ellas. Y la entropía molar pues es un poco más compleja, pero pues es de esta forma. Entonces, primero sacamos la temperatura final del fluido Van der Waals. Entonces dijimos que el cambio en la energía interna total debe ser igual a 0 y el cambio en los volúmenes es 0. Entonces, delta U1 pues es sencillamente tomar el U, que es 3 medios de RT, y restarlos. Entonces, pues este es sencillamente el cambio en la energía interna que se quiere para el gas ideal, para llevarlo a su temperatura final T2. Y para el fluido Van der Waals es similar, como los volúmenes
son constantes, pues no, se cancela, ese término se cancela y pues sencillamente tenemos esta relación que es muy similar a la de arriba y sumamos ambos cambios. Como vemos aquí, T2 tiene el signo contrario y podemos acá llegar a esta expresión, que TF es igual a T1. Entonces la temperatura final del gas de Van der Waals es la temperatura inicial del, del gas ideal. Y bueno, la restricción importante es delta S mayor o igual a 0. Entonces la suma del cambio de entropías debe ser mayor o igual a 0. Recordemos que la entropía es aditiva. Entonces, dado que el volumen es constante, pues el término de volumen aquí sencillamente se cancela. Y pues estos son el término asociado a la energía interna, pues sencillamente va a depender de la temperatura. Entonces necesitamos, encontramos que el cambio en la entropía del primer sistema es este. Y para el segundo partimos pues de esta ecuación, sabemos que, que esto es constante, que el volumen es constante. Y bueno, reemplazando la expresión para las energías internas evaluadas en las temperaturas, llegamos a que se nos cancela el término de volumen y llegamos a una ecuación muy similar a la anterior y ya sencillamente sumarlas. Entonces pues usamos la regla de los logaritmos, que pues la suma de logaritmos es el logaritmo de un producto. Se nos cancela el T2 y llegamos a que esta es la condición que debe suceder. Entonces 3 medios de R por el logaritmo natural del cociente entre la temperatura final del Van der Waals y la temperatura inicial del gas ideal debe ser mayor o igual a 0. Entonces sencillamente debe pasar que lo de adentro sea mayor o igual a 1. Y esto solo se cumple si la temperatura final del gas de Van der Waals es mayor o igual a la temperatura del fluido del gas ideal. Y pues noten que sí se va a cumplir porque llegamos a que TF es igual a T1.